Hola, mi nombre es Héctor Castro y los saludo desde aquí, desde Venezuela, donde escuchamos Encamíname Radio. Hola, Dios los bendiga. Soy Armando Cujilema de Ecuador y también escucho Encamíname Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto y desde México escucho Encamíname Radio. Hello, this is Andrés Domínguez and I'm talking to you from Florida, United States, and hereby we are listening Encamíname Radio. Hola, soy Francisco de Argentina y también escucho Encamíname Radio. Hola, buenas tardes, soy Abdul y desde Marruecos escucho encadenameradio.com. من مدينة بني ملال نستمع إلى راديو encadenameradio.com. Hola, buenas, soy Edu desde Madrid, España y escucho encaminameradio.com. Todos ellos escuchan Encamíname Radio. Súmate y sintonízanos a través de la web www.encaminameradio.com. Una estación cristiana para estar en comunión con Dios. La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. 4 de la tarde, 7 minutos en Colombia. Saludamos a toda la audiencia que está en sintonía a esta hora con nosotros y nos acompañan desde diferentes partes de Colombia, desde diferentes países del mundo. Bienvenidos a su radioestación encaminameradio.com y a este culto online de día domingo de hora de la tarde. Qué buena oportunidad la que el Señor nos da para seguir adelante con el estudio de su palabra. Y ya que tenemos esta herramienta online, pues dispongámonos para poder participar de toda esta riqueza espiritual. El Señor nos permite en la tarde de hoy hablar acerca del tema cómo Dios mide la fe. Y el texto base es Deuteronomio capítulo 11, versículos 8 al 13. Así que vamos a estar muy atentos, muy dispuestos para que el Señor en su misericordia nos abre a través de esta palabra. Ya está con nosotros el pastor Laurentino. Mi pastor, muy buenas tardes. Los saludo en el amor de Cristo. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com nuevamente y a este culto online de hora de la tarde. Muchísimas gracias, hermanita Julieta Alejandra, por darme la oportunidad de dirigirme a toda esta audiencia que está presente y que quiere de todo corazón participar y escuchar y aprender, porque yo también cuando predico, yo también cuando hablo, yo también aprendo. Yo creo que algo muy bello que nos pasa en la vida es la necesidad de glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios a través de su palabra y tener en cuenta que hay próceres, hay hombres muy importantes que dejaron una huella, dejaron una enseñanza y Dios dio testimonio de ellos, de que fueron agradables delante de sus ojos. Y para poder tomar esta enseñanza tenemos que remontar hacia el Antiguo Testamento, cuando un hombre que el Señor seleccionó y que tiene una biografía muy importante. Tiene una biografía que vale la pena recordarla, no sin antes saludar al pueblo, saludar a todos mis hermanos de todas las iglesias y decirles que el Señor vuelve a reunirnos en esta tarde para glorificar, exaltar y bendecir su nombre y aprender las maravillas que están escritas en su palabra, aplicarlas para tener una vida acepta delante de los ojos de aquel que nos ha llamado, aquel que nos está perfeccionando y aquel que nos está llevando por pruebas de la propia condición humana y que desde luego, con la sensibilidad maravillosa que nos da el Espíritu Santo, comprender que esta es una historia muy hermosa, es una historia muy bella y que vamos a sacar el mejor provecho porque este hombre, lo más importante, les podría hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes conocen cómo fue que el Señor midió la fidelidad de Moisés? Les pregunto de nuevo, ¿cómo fue que Dios midió la fidelidad a Moisés? Bien, pues les voy a contestar, les voy a hablar, les voy a decir de una manera muy simple. Dios la midió a través de la fe. Nosotros en este momento estamos siendo medidos a través de la fe.
Dios tiene que saber qué hay en nuestros corazones cuando vienen las pruebas, y no se trata solamente de hablar y de señalar y de poner el dedo en las personas, porque esto no es nada espiritual, esto es algo carnal, es algo que viene de nuestras vísceras, pero no viene directamente de la presencia de Dios, de lo espiritual, de lo que es importante, y por lo tanto el Señor nos enseña que la fe es el único medio que el Señor utiliza para poder probar nuestra fidelidad. Por eso el programa de hoy se llama La fidelidad de Dios, cómo Dios mide la fidelidad. Pues apréndalo. El Señor está midiendo la fidelidad a través de la fe. La fe es el único medio que Dios tiene para probarnos la fe. ¿Y cómo hacemos? Pues a través de las pruebas, de las vicisitudes, de las afrentas, de los desengaños, de los caminos estrechos, de las necesidades extremas y de los vituperios, de las afrentas, de los engaños, de las mentiras y de todas aquellas cosas como las enfermedades, como aquello que nosotros huimos muchísimo, y es a tener sufrimiento. Precisamente la fe es probada a través de toda esta cantidad de circunstancias. Moisés fue un hombre que voy a permitirme hacerle una pequeña hipnosis de las características de este hombre. Él tuvo muchísimas cosas. Su padre se llamó Amram y su madre se llamó Jocabed. Él venía de la tribu de Leví, era hermano de Aarón y hermana de María. No era un niño común. Fue un niño escondido entre las cañas. Fue adoptado por la hija del rey. Y se le puso como nombre Moisés. Su juventud fue un niño bien educado, se identificó con Israel, mató a un egipcio, huyó a Madián. A los 40 años, en Madián, se casó con la hija del sacerdote. Vivió en oscuridad 40 años. Fue llamado a ejercitar su llamamiento a través de una zarza ardiendo. Cuando fue llamado, no crea que fue un dechado de virtudes y fue un dechado de fe. Pero al principio, cuando cada uno de nosotros somos llamados, siempre tenemos inconvenientes. Las circunstancias por las que llegamos a los caminos de Dios son diversos, y el caso de este hombre, desde luego, le sucedió que él tuvo muchísimas limitaciones personales. Primero porque no era una persona que tenía buena dicción de palabras. Era un poco tartamudo y no le ayudaba mucho su tartamudez. También él tenía mucho temor a la incredulidad de la gente. Él creyó y se dio cuenta de que no era un gran orador, no era un hombre muy elocuente. Y también cuando fue llamado, él pidió otro líder que fuera enviado. Es decir, tiene unas características que aparentemente no fueran de un hombre que más adelante en el camino Dios lo formó, Dios lo reafirmó y Dios le permitió ayuda. Porque la presencia divina se le hizo presente, se le dio autoridad divina, se le promete ayuda divina y se le prometió la cooperación humana cuando le entregó a su hermano Aarón. Después del anuncio de la liberación, lo regresó a Egipto y enfrentó la oposición del faraón. Y el trabajo del pueblo era aumentado para ese entonces. Y fue cuando aparecieron las plagas que fueron enviadas. Y él estuvo presente porque fue el agua convertida en sangre, las ranas,
los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, la Pascua y la muerte de los primogénitos. Después de ahí se presenta la partida, la columna de nube, la persecución, la liberación, cuando Moisés expresa su canto, el maná es enviado, el agua de la peña de Horeb, la victoria por medio de la cooperación, el consejo de Jetro, la llegada al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es la primera subida de Moisés al monte, el pacto que hace con Dios, la aparición divina en el monte, el decálogo se promulgó, la victoria es prometida, la sangre es esparcida, la visión de los ancianos, la ira de Dios es provocada, la intercesión de Moisés por causa del pecado del pueblo, el castigo por la idolatría, y viene las consecuencias. Después, él sigue y tiene esta historia tan penetrante, tan difícil, que fue 40 años errando en el desierto. Se profetizó que iban a andar errantes. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no profetiza, el quebrantador del día del reposo es apedreado, la rebelión de Coré, la rebelión del pueblo, la muerte de María, el pueblo se queja de sed, el pecado de Moisés, la falta de hospitalidad en Edom, la muerte de Aarón, las serpientes venenosas, la serpiente de bronce, Balaán, el profeta mercenario, y el resumen, y ya cuando aparecen los últimos días. Ahora vamos a entrar, viendo toda esta cantidad de vicisitudes, se presenta la vida. Lo primero es que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, mi querida audiencia, y recordarles un saludo muy fraternal para todos ustedes, recordándoles que la muerte para el ser humano es inevitable y que cualquiera de las dificultades que nosotros vivamos, tenemos que siempre tener presente que algún día vamos a morir. Moisés le tocó, Moisés también murió, pero dejó un precedente y Dios dio testimonio para la inspiración de muchos de nosotros, porque fue un hombre que en el desierto transitó. Dios le dijo que él vería la tierra prometida, que él llevaría al pueblo a la tierra prometida. Mantenerse por 39 años divagando, 39 años peleando, 39 años llevando a cabo una obra que se veía todos los días más difícil y se veía muy tenue y se veía muy opaca, y todos los días se alejaba más la posibilidad de verla. Cuando se pasaba el tiempo, pasaban los años, pero él permanecía firme en la fe, siempre creyendo que los llevaría a la tierra prometida. Cuando el Señor nos da la promesa, mire lo que sucede y de qué manera nos la entrega. La gente muchas veces toma la Biblia, la lee y no la discierne adecuadamente. Ve la Biblia como una historia, la ve como una lectura entretenida, pero se les olvida. No toman en cuenta que es la verdad de Dios, mostrando el carácter del hombre, mostrando las dificultades del hombre y también mostrando cómo Dios actúa en medio de tanta incredulidad y en medio de tanta dificultad, porque el Señor tiene que luchar fuertemente contra la incredulidad, pero también es cierto que la incredulidad mató al pueblo. Cuando el Señor le dio esta promesa, las bendiciones de la tierra prometida, le dijo en el capítulo 11, versículo 8, a Moisés: guardad pues todos los mandamientos que te prescribo hoy,
que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra. Lo primero que nos tomamos de la palabra es que ellos tenían que ser fortalecidos, pero la única fortaleza no era una fe sin obras, completamente muerta. No era una fe de que yo lo tomo, lo logro, sino que también Dios le demandaba lo que dicen los versículos, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis. Una cosa es entrar y otra cosa es poseerla. Y también la tierra, la cual pasáis para tomarla, para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra a la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová. Obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta serie de exigencias que Dios da nunca se tienen en cuenta. En este versículo 13 dice, obedeceréis cuidadosamente. Es decir, tiene que mirar claramente cómo lo va a obedecer. No es obedecer por obedecer y decir, sí, lo obedezco. Porque, ejemplo, yo tengo un hijo que tiene grandes arraigos hacia el juego. Entonces yo le digo, ve y me traes este mandado. Sí, sí, claro, yo voy. Él tiene que fijarse cómo me va a obedecer. Porque si él se detiene en la sala de juegos, va a perder el respeto, la confianza y no va a ser correctamente. Si tiene una mesada que se le da para sus gastos, puede correr el riesgo de que la puede perder porque puede ser condicionado, que si se sorprende, puede perder la mesada, que si se sorprende, puede perder la prebenda. Él tiene que mirar cuidadosamente cuando sale, que tiene que obedecer correctamente. Lo que demanda este versículo es que obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy. Es decir, tener con cuidado qué paso voy a dar de acuerdo a cada mandamiento que Dios me da. Amando a Jehová tu Dios. Amar a Dios no es expresarlo con palabras diciendo yo te amo, Señor, yo te quiero, Señor, yo te busco, Señor, y yo te oro, Señor. Amar a Dios es obedecerlo. Es tener en cuenta que sus mandamientos son una consigna que yo debo cumplir. Que el cumplirlos me trae satisfacciones muy profundas porque eso me da crecimiento, me da ayuda y también me propone un cambio de vida. Y sirviéndolo de todo vuestro corazón. Hay gente que sirve de corazón, pero por todo se cansa. Y si se cansa, no le está sirviendo de todo corazón. Ejemplo, un niño a una persona, adulta incluso, se le dice, es que es urgente que me haga el favor y me traiga lo del almuerzo. La mamá está tareada cuadrando todas las cosas necesarias para dejar listo, para preparar el almuerzo. Pero la persona dice, ay, otra vez yo, otra vez cómo, otra vez hice cuándo, siempre me toca hacerlo a mí, es que no hay otro, ahora tengo que hacerlo, qué problema. Entonces, tiene que formar primero un problema, tiene que traer una dificultad consigo y tiene que traer una serie de disputas, una serie de afrentas que realmente envilecen la obra que va a hacer cuando debería de haberlo hecho con todo el corazón y decirle, claro, yo te voy a colaborar, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir, me parece excelente, yo también contribuyo. Esto se agrada porque todo el andamiaje interno de la casa va a funcionar mejor, va a salir mejor
y va a ser eficiente el trabajo y el apoyo va a ser muy útil y se va a poder desempeñar un buen trabajo. Y con toda vuestra alma, desde luego. La parte interna también tiene que adecuarla, porque si no se adecua, entonces la carne va a querer y el alma no, el alma sí, la carne quién sabe, pero cuando las dos están en acuerdo, como que la carrera es veloz, como que hay la sonrisa en los labios y como que viene el regreso y se presenta todo de tan buena manera que todo funciona como normalmente nosotros lo expresamos en esa palabra coloquial, todo funciona sobre ruedas. Si tomamos en cuenta esta palabra que el Señor nos da, lo más importante es conseguir y seguir, conseguir y andar. El propósito de Dios para poder llevar a este pueblo tenía que haber sufrido Moisés muchísimo. Ahora vamos a tomar muchísimas, y son muchos los que murieron en el desierto. Una promesa de que van a ver la tierra prometida, y sin embargo, tener que ver Moisés que desfallecían, que morían, que siempre las familias iban mermándose, que las rebeliones se iban acrecentando, que las gentes iban muriendo. Él tenía que tener una fe supremamente fuerte para pensar que iba a la tierra que producía leche y miel, y que no fue por cuestión de un mes, porque la gente trabaja un día y se cansó. Muy pocos hacen un trabajo liviano y terminan cansándose. Dicen que no, sacan miles de pretextos y miles de disculpas. ¿Acaso con este tipo de pretextos y de disculpas podremos justificarnos ante nuestro Creador? El Señor conoce las intenciones del corazón antes de que éste las produzca. Engañados somos nosotros al pensar, al creer que lo que estamos haciéndolo bien, sin consultar con Él y sin tomar en cuenta el esfuerzo que debemos hacer. Este hombre, viendo que morían en el desierto y que eran permanentemente los fallecimientos, que eran rápidamente las muertes que iban cayendo en el desierto, siguió creyendo. Siguió creyendo. Esto nos enseña a nosotros que la única manera de ser probado, el creyente, la única manera de medir la fidelidad hacia Dios es a través de la fe. Hoy, nosotros estamos pasando una crisis de fe. Es una prueba. Tenemos que aprenderla a pasar a través de la fe. Si tú estás pensando qué dijo este, qué dijo el otro, y qué fue lo que pasó con este, y qué fue lo que pasó con este, vas a vivir de las circunstancias, vas a vivir de las cosas que el ser humano crea, como disensiones, divisiones, chismes, contiendas, que para nada aprovechan. Pero si tú te propones correctamente a tener la fe y a vivir fortalecido en la fe, seguro que aunque las dificultades se presenten, tú vas a fortalecerte a través de la fe. Estos muertos eran tan permanentes que eran como racimos. Y estos racimos se iban desgranando de tantos muertos que mantenernos la fe, creyendo que iba a llevar un pueblo al lugar donde fluye leche y miel, esto parecía que no fuera una realidad y era como en contra de una fe, porque toma la fe, pero ver que la gente muere y que caían como racimos, solo tiene que tener una fe muy profunda. El pueblo cayó porque la incredulidad lo mató. Uno de los factores más peligrosos que nosotros tenemos es la incredulidad. La incredulidad es uno de los motivos más grandes para caer en la incredulidad. Y creo que todos de alguna manera
hemos tenido la oportunidad de no creer, porque estar en carne no es algo que podamos garantizar de que las circunstancias no nos lleven a incredulidades momentáneas, porque hay presiones muy fuertes, porque hay caídas que de pronto aparecen muy sorprendentes, que no estaban calculadas y que tratan de afectarnos la fe. Moisés también cayó. Cuando el pueblo en Moisés pasó una historia, pero no es sino para entender que este es un bache transitorio. Pero la base, dice la Biblia, y nos enseña que cada día trae su afán, que cada día trae su angustia. Cuando cada día trae su afán y cada día trae su angustia, los ánimos de la parte corporal del ser humano siempre tienen una variación, porque los estados anímicos tienen una fluctuación. Y esta fluctuación siempre nos va a afectar en nuestras determinaciones. Cuando Moisés le dijo al Señor que iba a alimentar un pueblo de carne, él hizo la cuenta y dijo, no, pero ¿de dónde voy a sacar toda esta carne? Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Lo único cierto es que Dios nunca le dio una explicación qué era lo que iba a hacer, ni se lo dio a conocer. Solamente Moisés podía ser sostenido por la fe. Y él vino a descubrir, y eso le dio más potencia, le dio más credibilidad y le dio más fe, fue cuando vio que el Señor sí podía alimentar al pueblo de carne y les mandó en abundancia. Esto es tan cierto que nosotros tomamos en cuenta que esto fue escrito en Génesis 17:17. Vamos a recordarlo para tomarlo en cuenta cuando el Señor nos enseña y nos dice qué fue lo que realmente sucedió. Dice 17:17. Bueno, esto es otra historia que todos creyeron. En este momento se me está cruzando con la historia de Abraham, pero permítame recordarles primeramente la historia de Abraham, que es lo que vemos, y después miramos la de Moisés, porque la de Moisés, que había de alimentarlo, pero vamos a primero mirar, porque es que la de Moisés está en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 21. Vamos al libro de los Números y después miramos la de Abraham. Todos los buenos hombres tuvieron que fallar para que su fe le fuera aumentada, para que su fe le fuera fortalecida y para que la fe, en alguna ocasión, es necesario tener estas pruebas de fe, porque si fuera una fe sin obras, sería una fe muerta, sería una fe sin sentido, sería una fe donde no podríamos nosotros contar que, verdad, nuestro crecimiento se desarrolla a través de las circunstancias que Dios nos muestra a nosotros y que nos permite ver que las obras tan sorprendentes, las obras tan descomunales, las obras que solamente Dios puede realizar y que para el carácter del hombre es imposible lograrlo y es hasta imposible creerlo si no lo ve. Por eso la fe tiene que ser una fe abundada, tiene que ser una fe fuerte, una fe muy precisa para lograr alcanzarlo. Cuando nosotros pasamos una prueba, lo primero que debemos de tener en cuenta es la fe, porque la fe es la que nos da a nosotros la fortaleza para seguir, es la que nos ayuda para continuar y seguir en todo lo necesario que corresponda lo relacionado con Dios. En el libro de Moisés nos enseña, en el libro 11, versículo 21, y nos dice lo siguiente. Entonces Moisés, 600,000 de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ay, Señor. Una cosa es que me diga que me da para 50, porque de pronto por ahí encuentro una vaca, encuentro un búfalo, encuentra cualquier animal grande y se pueden alimentar. Pero es que mantener 600,000, que son más de 500,000 de personas, que son 10 estadios Nemesio Camacho El Campín.
así de grande, atiborrado de gentes. Sí, y eso que no le caben sino 35,000. Pónganse a pensar que serían 20 estadios llenos, atiborrados de gente. Entonces Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, ¿les daré carne? ¿Y comerán un mes entero? No, esto es increíble. ¿De dónde vamos a sacar toda esa carne? Miren lo que es la fe. Pero, ¿qué hizo Dios? Le demostró, y que cuando Dios le pudo demostrar, y cuando Moisés salió y le dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, él les hizo estar alrededor del tabernáculo, y entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor se glorificó y se cumplió la obra y pudo abastecer a la gente, que es lo que uno piensa en el momento que se presentó la dificultad. Muy terrible, muy grande, es una capacidad muy grande. ¿Yo cómo voy a creer eso? Pero cuando ve el cumplimiento, no cree que la fe se ahonda, la fe se aumenta y la fe crece. ¡Claro que sí! Estas son cosas sorprendentes que se logra a través de la fe. Miren el caso de Abraham para poder relatar obras de que los grandes hombres tuvieron que pasar para que su fe fuera probada, pero al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de experimentar estas cosas. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Durante 30 años había esperado. Pero otra cosa es que mi cuerpo reaccione físicamente para poder generar la suficiente energía para poder polucionar lo que necesitaba para poder engendrar, para poder generar vida. Y una mujer de 90 años que ya perdió la costumbre de mujer, que ya no siente los incentivos sexuales para compartir con un hombre de 100 años, que de acuerdo a su cuerpo tiene cambios muy significativos, que ya la lozanía de la tesitura de su cara se pierde, las arrugas aparecen y las figuras comienzan a ser protuberantes y delinean en sus caras rasgos que no son tan precisos, que no son tan bonitos y que al menos ya se ve un degeneramiento, tanto en el hombre como en la mujer. Pues es algo que es sorprendente, aunque esperó la promesa, la edad que él tenía era como para decir, una cosa es que me lo regalen, otra cosa es que me lo presten, otra cosa es que me lo soliciten y me faciliten, y otra cosa es engendrarlo, tanto la mujer como el hombre. Pero sin embargo, sin darse cuenta, en un momento dado, ya sobre los 100 años, y Sara sobre 90, llega la fuerza vital en este hombre y el deseo vehemente en Sara para lograr concebir la promesa. Es cuando realmente Dios se hace importante y acrecenta nuestra fe. Porque es que esta manera de acrecentar la fe es algo que es fuera de lo lógico, es fuera de lo común, es fuera de lo correcto. Y entonces, si ustedes se dan cuenta cómo y de qué manera pueden hacerlo, ahí es cuando la fe se hace real. Todos
necesitamos pruebas muy fuertes en la vida. Mi querido pueblo, si ustedes creen que estamos en pruebas, estamos en pruebas. ¿Y cómo podemos salir? Pues a través de la fe, porque la fe es el rasero. La fe es el medidor. Y Dios es el que mide la fidelidad. Porque la tendencia del hombre es que cuando hay problemas tiende a desfallecer. Es cuando tiende a acabar el trabajo y renunciar a lo que se está haciendo. La fe, la fuente más fuerte que puede recibir de parte de Dios el hombre. Porque el justo por la fe vivirá. Esta prueba no es una prueba que es para ponernos a pelear, para escuchar el chisme de que qué dijo este, que qué dijo el otro, que qué fue lo que pasó más allá, que es que quiere que hagamos esto, que este propuso hagamos lo otro, que se reunió en consejo de malos. Porque esta característica que generalmente aparece, esto siempre no deja de traer sus consecuencias molestas, desde luego, a partir del momento que nosotros evitamos el verdadero sentido de la palabra y nos dedicamos a hacer lo que no conviene. Porque algo que siempre debemos de tomar en cuenta es que nosotros debemos de cerrar los oídos a toda clase de conceptos. Debemos de cerrar los oídos, como dijo el salmista en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero, porque es muy hermoso, es delicioso obedecer a Dios, pero también hay que cerrar los oídos a los que desacreditan o ridiculizan a nuestros compañeros, a todos los que están dentro de la obra, incluyendo pastores, líderes y demás, porque todo esto puede tener una influencia profunda en nosotros. Yo solamente hablo con las personas que me llaman, que tienen algo que decirme. Porque las personas que yo los llame o que me digan, pastor, comuníqueme o dígame esto como parte de chisme, ¿qué es lo que pasa? No, porque estas personas se pueden convertir en un arma de doble filo. Hay gente que me ha llamado, pero no me llama como un buen fin, sino me llama como para ponerme lazo o tropezadero. Eso yo me doy cuenta. Yo no les hago reclamo, porque conozco las intenciones. Pero este tipo de gente no son personas fieles a Dios, sino son fieles al hombre y siempre buscarán aplicar la sabiduría de este mundo. Este tipo de consejas que habla la Biblia y que nos dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, y que dé su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La gente dice, pero ¿por qué yo no prospero? Porque todos los pasos de las obras que hacen son imperfectas, y porque hacen cosas que no hacen con el consentimiento de Dios, y que no piden la guía del Espíritu Santo. Y la gente que no pide la guía del Espíritu Santo están ciegos, que no quieren ver, y están únicamente trabajando en sus propias fuerzas, porque la Biblia, aunque es un manual de vida y es el manual más perfecto, necesita la guía y necesita la profundidad maravillosa del Espíritu Santo. Si esto no aparece, indudablemente que caemos en el error. Lo primero que notamos nosotros, que los caminos de la vida es un contraste entre la vida fiel y de la vida de una persona sin fe. La persona que no tiene fe es la que se la pasa indagando
Aquí y allá, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que hablaron, qué fue lo que contestaron, que eso no es cierto, que esto sí me parece, pero que esto no sé cuántas cosas pasaron. Este tipo de personas viven enredándose la vida con todo lo que escuchan y con todo lo que los demás hablan, pero no tienen la confianza en Dios y no esperan en Dios y no tienen la confianza en Dios, y eso todo les articula, todos los desestabiliza, todos los pone en estado de dificultad, pero por una sencilla razón, porque no están dependiendo de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cómo Dios mide la fidelidad? Pues a través de la fe. Una iglesia, como la iglesia cualquiera que se trate del mundo entero y a donde viajan estas ondas, es necesaria que la iglesia sea puesta a prueba de fe. Porque la gente habla y dice, no, pero ¿qué vamos a hacer con las almas? Las almas se están perdiendo. No, es que las almas están perdidas si no tienen fe. ¿Ustedes creen que en una congregación donde la gente es chismosa, donde la gente se trata de indagar y agregar y quitar y sumar cosas que no son, y de todos se alertan y resultan sin hablarse, sin comunicarse, desprestigiándose, odiándose? Porque no tienen fe, porque no están dependiendo de Dios, porque no entendieron que una iglesia no es para escarnecer. Una iglesia no es para hablar lo que no conviene. Una iglesia es para hacer las cosas como conviene. Hay personas que dicen, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. La pregunta que debemos hacernos y contestarnos es, ¿esto está en la voluntad de Dios? Y si una persona pregunta y dice, ¿será que esta es la voluntad de Dios? Y le dice, no, porque primero hay que hacer las cosas. Entonces, ¿qué estamos omitiendo? Precisamente la dirección de Dios para hacer lo que nosotros como personas se nos viene en gana. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que ahí no hay fe. Y si no hay fe, ¿cómo puede permanecer un pueblo? Y si ese pueblo baja, entonces ahí es cuando nosotros debemos de comenzar a tomar en cuenta lo que es un contraste entre la vida de la persona fiel y la vida de la persona sin fe. Si este contraste existe, es precisamente para perfeccionarlo. Cuando hablamos de los grandes hombres y mostramos las grandes dificultades que ellos tuvieron, lo primero que tenían que haber pensado es que una prueba de fe en tal abundancia es necesario vivirla, porque también el propósito de Dios es tan inmenso, es tan profundo y es de tantos años de espera, que solamente una fe en medio de circunstancias puede alcanzarlo, tan negativas como las que estamos presentando. El pueblo cayó porque la incredulidad lo omitió. Le faltó la convicción. Nosotros medimos la fe por las obras. Tenemos este concepto. Mire lo que sucede. Ese es el engaño que hay, y esa falta de edificación en la iglesia nos está perjudicando. Esta hermanita es tan piadosa. Esta hermanita llega todos los días a las 6 de la mañana. Siempre está haciendo quehaceres. Siempre está haciendo lo que viene. ¿Qué está haciendo? No estoy arreglándole los atrios al Señor. ¡Ay, qué maravilla! Más tardecito, ¿qué está haciendo? No, pues estoy preparando la cooperativa del Señor. No, qué maravilla. ¿Qué está haciendo? No, estoy compartiendo con unos hermanos el estudio de la palabra. No. Entonces, si nosotros sumamos una cantidad de actividades, terminamos diciendo, uy, esa hermana tiene un testimonio y nosotros metemos las manos en el fuego por ella, porque ¿quién más podía ser una persona tan piadosa que llega en la mañana, que hace esto, que hace lo otro y que hace lo otro?
pero ¿quién va a decir que le conoce el corazón? Que es la hermana mentirosa, que es la hermana patrañera, que ella solamente está buscando la vanagloria de la vida, que llega ahí a enterarse de todo y después va y se lo difunde a los hermanos como se le da la gana. Es una mujer que viene a hacer una destrucción terrible y viene a traer cualquier cantidad de información que no es correcta, y sin embargo va y la difunde en la calle, la difunde en su familia, y eso vuelve todo un incendio, porque la lengua es la inflamación del universo, pero nosotros vivimos solo mirando por la fe que las personas cometen a través de sus obras, pero nunca nos damos cuenta qué es lo que hay en el corazón hasta que Dios no lo descubre. Pero si las personas no tienen el Espíritu Santo, nunca lo sabrán. Y si la iglesia lo niega desde los púlpitos, diciendo que eso no es factible, pues van a quedar ciegos toda la vida. Por eso es que estas personas, aunque son diligentes en muchos trabajos manuales, hay una crisis de fe en la parte espiritual que la gente desconoce. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasó con Moisés? Que en medio de la prueba nada lo movió. Tuvo dificultades, pero de las dificultades aprendió. Eso lo hizo más fuerte. Cuando yo busco defender mi honra por mis propios medios, estoy buscando con mis fuerzas detener el impulso de la gente. Y ahí es cuando yo caigo en el lazo del diablo, porque el diablo me propone que yo haga esto, que le diga esto, que yo llore y que me dé contra el mundo, porque el diablo se siente feliz cuando internamente nos despedaza, cuando nos quita la fe, cuando nos quita la paz, cuando nos quita la tranquilidad y nos hace dudar de todo lo que nos está pasando. El primero en sonreír, la primera satisfacción de triunfo, la está disfrutando el diablo. Lo primero que debemos hacer es depender de Dios y decirle al Señor: dame paciencia, dame templanza, dame mansedumbre, y dame mucha fe, porque el justo por la fe vivirá. El Señor me dice que ahora tenemos que abastecernos, porque esta prueba hay que pasarla. Si a mí me llama un hermano y me dice: pastor, el Señor me dice que yo no vaya a la iglesia, pues le digo: cúmplale, porque algo te está guardando. Porque si tú no estás fuerte en los enredijos del chisme y de las cosas que están pasando dentro de la iglesia, eso te va a derribar. Porque uno de los factores más tremendos que pasa en una iglesia es la incredulidad. La incredulidad es lo que nos mata, es lo que nos lleva y es lo que a nosotros nos debilita. Precisamente cuando hay duda, es un tránsito supremamente importante para robarnos la fe. En una crisis de una familia, en la vida secular, una familia, o en la vida espiritual de una iglesia, que también es una vida de familia, la duda es también parte de nuestra condición personal. Cuando las dudas se hacen reales, nos roban la fe y no nos permiten terminar la obra del Señor. Cuando Pedro, en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 31, al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Salió muy confiado, salió muy contento a caminar sobre las aguas y logró dar un paso. Pero cuando la mente se distrae, cuando la mente toma un pensamiento que no tiene nada que ver con la fe, inmediatamente es derribada. Así pasa cuando nosotros estamos en la iglesia y tenemos que enfrentar muchísimos problemas. Cuando nosotros tenemos que enfrentar muchísimas dificultades, ¿qué es lo que debemos hacer? Que debemos de tomar la fe y esperar en el Señor. Porque la crisis de fe es necesario, no para hablar,
sino para saber qué es lo que vamos a hacer en medio de la dificultad. No se trata de mirar a ver quién espellejamos o quién tiene la culpa o qué fue lo que pasó, qué fue lo que se cayó o quién fue el que patinó, quién fue el que resbaló, quién fue el que cayó y qué fue lo que pasó. No, es que va a ser con mi vida y cuál es el paso que el Señor me permite a mí dar para glorificar, para andar en fe conforme a la voluntad de nuestro Creador. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 40, estaban los discípulos en la tempestad y les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si Dios les hablaba de fe y habían visto tantos milagros y habían visto cuántas obras del Señor Jesús, y eso nos ha pasado alguna vez en la vida. ¿Qué es lo que nos estaba sucediendo? Hay mucha gente que no le pone la confianza en Dios y no está viviendo de la gente, está viviendo del criterio de los demás y no están poniendo los ojos ni el pensamiento, ni están poniendo la confianza en nuestro Creador, porque Dios sabe que hay cosas que Él tiene que hacer en su iglesia, porque Él quiere probarla como probó al pueblo que estaba en el desierto, que fue sacado de Egipto. Piensa que esa es una historia para esos pobres desventurados que menciona la Biblia, y nosotros tenemos que estar bollantes, tenemos que estar llenos de riquezas y pararnos al frente, gastamos zapatos de millones, tenemos relojes de millones y tenemos carro de millones. No, eso es solo vanidad. Lo que debemos pensar, ¿cómo vamos a pasar este trago? Como el Señor Jesucristo cuando estuvo en el huerto de los olivos. Estaba en una tribulación tan profunda. Él sabía que la muerte lo acechaba, que los enemigos lo apedreaban, que los enemigos lo lapidaban, que le quitaban la honra, lo vilipendiaban, y toda clase de vejámenes contra este varón, justo y correcto, y sabía que tenía que llevar un pasado madero, y tenían que clavarlo, y tenían que traspasarlo con una espada, con una lanza. Solo la fe lo pudo a él sostener para continuar el camino hacia la muerte. Hay gente que dice: no, pero es que yo voy a hacer este trabajito para la iglesia. ¡Ay, no, pero ya me cansé! Qué desafortunados que somos, qué fe tan basta, fuera basta. Qué fe tan poca, qué fe tan nula. Pasamos una prueba. No, pero yo tengo que correr, yo no sé, yo me cambio de iglesia, yo me voy para otro lugar, yo tengo que ir a vivir muy separada porque es que estas cosas a mí me perturban, me causan mucho llanto, me desespero, yo no sé para dónde correr. Si es una prueba tan sencilla, ¿cómo será cuando venga una prueba mayor? ¿Te vas a lanzar desde un 21 piso? Vas a tener firmeza para resistir el día malo y pasando estés firme todavía. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Dios mide la fidelidad. Dios señala la fidelidad de nosotros los creyentes por medio de las pruebas. El pobre Moisés, atravesando el desierto, y la gente se le multiplicó en el camino porque dieron muchísimos nacimientos. La familia se le multiplicó. Después de 600,000. Y eso que ahí no estaban contando los que estaban sin caminar, los que eran de pecho, los que eran de brazos. Es decir, los que aún necesitaban ser llevados. Pónganse a pensar. Y después, ¿cuántos tenían? Hoy debemos de sostenernos como cuando vemos al invisible. Como si Dios lo estuviéramos viendo con realidad y supiéramos de su grandeza, supiéramos de su poder y tuviéramos de su confianza. Que no pase como estos que acabo de mencionar, de acuerdo a esta obra que el Señor nos relata, y los discípulos que son las personas que fueron incapaces de tener la confianza en medio de la tempestad. Que estando el mismo Señor, el que había demostrado con muchísimos milagros, pero sin embargo el aturdimiento, la inseguridad, toda la zozobra que causaba el mar impetuoso, cuando estaba la barca, se les olvidó que había un Redentor, que había una persona tan maravillosa que hacía grandes milagros, no lo tuvieron en cuenta. Y entraron en un pánico tremendo,
que antes no se botaron de la embarcación por el instinto de conservación, porque yo creo que ganas no le hicieron falta. Entonces, conclusión, nosotros nunca podemos desconocer que la obra tan maravillosa que el Señor nos da, debemos de fortalecernos a través de su Espíritu. Que no se trata de nosotros correr, no se trata de hacer locuras, sino se trata es de vivir una vida piadosa, una vida llena de misericordia y amor, para poder alcanzar la gloria de Dios. Y si estos lo tenían ahí cerca, dudaron y no recibieron el privilegio inmediato de ser amparados y protegidos por Dios, ¿cuánto no más nosotros, que la gente corre despavorida cuando hay cualquier clase de problema y no ponemos la confianza en nuestro Creador? Esto no es de huir. Y no hay que afanarse. No, que es que a mí me dijeron y a mí me hicieron llorar porque a mí me dijeron estas cosas tan terribles que me movieron. Eso es falta de fe. ¿Cómo pretendemos nosotros defender nuestra honra con palabras? ¿Y cómo se nos ocurre a nosotros hacer actos que nada tienen que ver con la espiritualidad? Como decirle, o usted se calla la boca o yo me las cobro. O yo me voy y lo empapelo con un abogado. No, qué bonita fe. Esa no es fe. Eso es sabiduría de este mundo. El justo, por la fe vive. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo va a agradarlo? Si nos movemos con nuestros propios términos, con nuestra propia sabiduría, con el conocimiento y con todo lo que tenemos, y excluimos a Dios, entonces la palabra claramente identifica a este tipo de creyentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Sin fe. Porque sin fe Dios no se puede mover. Porque Dios se mueve a través de nuestra fe. El pueblo murmuró y dijo, yo quiero que cambien de pastor. Yo quiero que me cambien de pastor porque este pastor no sirve, este pastor es un imbécil, este pastor no sirve para nada, este es un líder cobarde, este es un dictador, él hace lo que se le viene en gana, él hace lo que quiere. Y sin embargo, ¿qué hizo él? Se quedó tan firme que él nunca pensó que eso era suficiente. No, él nunca pensó que eso era suficiente porque más problemas más adelante le iban a traer, pero supo pasar y siguió creyendo de que el pueblo entraría a la tierra que fluye leche y miel. 39 años en el desierto y seguir creyendo en medio de tantas vicisitudes. Por eso fue que halló gracia ante los ojos de su Creador. Hoy es un ejemplo para millones y millones sobre la tierra. Qué hermoso poder contar una historia que nos sirve a nosotros de ejemplo, para que cuando estemos desvalidos, escasos de fe, y estemos en momentos vulnerables, sea Moisés la fortaleza que el Señor ha levantado para fortalecer nuestra fe, continuar y seguir. Y tenemos hechos importantísimos que vale la pena relatarlos, recordándoles a ustedes que hombres que tuvieron momentos difíciles y que negaron en un momento la fe, no quiere decir que estas personas hayan sido derrotados. Al contrario, cuando llegó la oportunidad, crecieron porque vieron la obra de Dios en su propia vida. Vamos a tomar uno de los ejemplos de un sacerdote que se llamaba Zacarías, que era el esposo de esta mujer que vendría
a ser la mamá y el papá de Juan el Bautista. Cuando se le prometió que tendría un hijo eminente, en el libro de San Lucas, capítulo 1:20, dijo lo siguiente: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. A este hombre se le dijo que iba a tener familia, pero él no creyó y quedó mudo por un poco de tiempo. Eso es cierto porque el desarrollo de su fe no tiene por lo que ve, ni por lo que uno presume, ni por lo que uno entiende, ni por lo que uno pretende que pueda ser, sino porque yo pongo los ojos en Dios y creo. ¿Y qué le pasó a este hombre? Que siendo sacerdote no creyó. Lo vio como si fuera una palabra cualquiera. Pero después vino la realidad y fue cuando él creyó y eso le ayudó a desempeñar, a desarrollar su fe para que tuviera presente el gran empeño y la gran evolución que se generaba en su vida a través de la obra maravillosa de Dios. También contamos cuando los discípulos no pudieron sanar a un endemoniado. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 17-19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El problema de ellos, notarán ustedes el desarrollo de esta enseñanza. Cuando este hecho se presentó, estos eran personas que adolecían de fe. Cuando se fueron allá, fuera, demonio, fuera. Yo le digo que afuera, pero afuera es afuera. Afuera, pero por favor afuera. Bueno, yo le suplico que afuera. Hágame el favor y se va. ¿Sí? Si quiere le doy propina, pero váyase. ¿Sí? Si quiere, por favor, hazlo por mí. Bueno, hazlo por su mamá, hazlo por quien sea, pero váyase. Cuando vieron que agotaron todos los recursos y ninguno era de fe, fueron a su maestro. ¿Y qué les dijo? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, eso les sería suficiente. Ahí es cuando el ser humano en la prueba, es cuando tiene que crecer. Y debe crecer. ¿Por qué fue que no lo pude lograr? Hace mucho tiempo, a mí me salió un cálculo en un riñón. Yo estaba en la iglesia y estaba solo y me comenzó ese dolor, que eso es un dolor penetrante a un costado de mi cuadril. Y yo me di cuenta que ese era un cálculo. Y yo comencé a orar. En el nombre de Jesús te echo fuera, fuera. Me ponía la mano, me metía entre el baño, sudaba y seguía con el dolor. Me sentaba un rato, estaba solo. No, pero a mí qué me falta, Dios mío. Y yo siga con ese dolor penetrante que parecía que ese cuadril se me iba a romper en dos. A mí me parecía que ese cuadril se me iba a desflorar y volvía otra vez. Eso fue a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. No, yo me voy para el médico, no, pero yo no me voy para el médico, no. Yo tengo que seguir. 8 de la noche, le he hecho fuera. Y me ministraba. Nada.
9, fuera. Ya estaba agotado. Fuera. Ya último ya no estaba diciendo fuera, sino estaba diciendo afuera, afuera, afuera. Y estaba cansado. En el lugar donde yo estaba, le dije estas palabras al Señor. Bueno, Señor, si es falta de fe, dámela, Señor. Porque yo sé que tú haces cosas maravillosas. Pero mi fe tiene que ser firme. Tiene que ser fuerte. Entonces me puse 2 escalones arriba y escuché algo que me dijo, salta. Pues salté. Cuando yo salté, sentí que algo se desprendió. Y le dije, ¿será que ya estoy libre? ¿Será que esto ya me pasó? Pues sí. Batallé 4 horas. 4 horas. Pero Dios lo permitió porque la fe no es solo una expresión. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto, hasta madurarlo, no es una tarea fácil. No toda la clase de fe acompaña para todos los acontecimientos de la vida. Siempre hay que tomar en cuenta que la fe es un medio. La fe tiene que crecer. Estos endemoniados que no pudieron obrar los discípulos, ustedes recordarán que más adelante estos discípulos hicieron cualquier clase de maravillas, porque su fe tenía que crecer. Algo que ustedes deben de tomar en cuenta, mi querida audiencia, es que la fe tiene que ser probada. Y la fe da grandes satisfacciones, pero la fe tiene que aprenderse a vivir y aprender a permanecer firme en la gente. A mí me han dicho que yo soy una persona que tal vez ni valgo la pena y cada rato me están desprestigiando, pero no me importa, porque yo siempre digo, es que yo no puedo buscar el aval de la gente, que la gente me reconozca. A mí lo que me importa es que Dios me reconozca. Y si Dios me reconoce, entonces me reconocerá la gente. Pero si yo lo peleo con mis propias fuerzas, tenga la seguridad que voy a salir noqueado y voy a perder por nocaut. Entonces, la fe es algo muy diferente. Cuando los discípulos estaban juntos, el Señor Jesucristo les enseñaba. El Señor Jesucristo les llevaba la doctrina. El Señor Jesucristo les quería formar en ellos una doctrina correcta. Y cuando ellos cayeron en cuenta, lo dijeron lo que dice en Lucas capítulo 17, versículo 5, dijeron unánimes los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque consideraron de que la fe es necesaria. Cuando estamos en pruebas, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios que nos aumente la fe. Cuando estamos en prueba, en lugar de quejarnos y darnos contra el piso, lo primero que debemos nosotros de realizar es quitarnos la dificultad de solo pelear con la lengua y no pelear con la fe. Pelear con la fe. A mí cuando me llama la gente, lo primero que les digo es, mis queridos hermanos, yo no estoy buscando adeptos porque yo no quiero adeptos para mí. Yo lo que quiero es que aprendan a depender de Dios, porque si estamos en Dios, todos nos vamos juntitos y formamos un pueblo fuerte. Porque si yo me los gano para mí, tenga la seguridad que en poco tiempo me van a voltear la espalda. Yo no puedo buscar adeptos. A usted le pasa lo que le pasó a Absalón. Absalón buscaba adeptos,
Les decía, sí, ustedes se quedaron sin rey. Ustedes se quedaron sin nadie que los proteja, con nadie que los cuide. Les besaba las manos, les besaba sus mejillas, y él les decía que él estaba muy conmovido y que él quería de todo corazón ayudarles. Pero en el corazón de él no había tal intención. Lo que él quería conseguir era adeptos para que lo nombraran rey. Cada intención del corazón hay que revisarla, porque la fe no es buscar lo que uno quiere, ni es aplicarla con una finalidad que yo quiero que me reconozcan o que yo busque para una satisfacción personal. No, lo que yo debo de hacer es tener una fe auténtica, dependiente de Dios, que sea el Señor el que nos sostiene, que sea Dios el que lo procura, que sea Dios el que nos entrega las cosas. Y ahí, entonces, estaremos asidos de la mano de nuestro sustentador. Ahí es cuando nos hacemos fuertes. Cuando el Señor hablaba en el libro de las Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Vamos a tomarlo en cuenta porque esto nos tiene que enseñar a nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseña? Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es muy bueno porque la Biblia es un manual de comportamiento. La Biblia es la disposición que el Señor puso a todos los seres humanos para nutrirnos. Porque la fe sostiene a una persona salva mediante la fe. Pablo expresa ampliamente, define categóricamente. La fe salvadora es la fe viva en el Salvador que vive, que murió pero está vivo. La fe es tan indispensable que no se puede dejar de expresarse con obras que son motivadas por el amor. Cuando yo hago una obra, la gente me dice, entonces usted no se preocupa de la gente. Pues sí me preocupo de la gente, pero es que yo no me puedo preocupar de la gente si una gente no crece, si una gente no se desarrolla en la fe, si una gente no se desarrolla en el amor. Yo qué saco con tener un poco de gente que, como la persona piadosa, que viene, colabora, pero su corazón no está inclinado hacia Dios, y más adelante a mí me va a pegar la puñalada y se va a ir y me va a dejar, porque muchos de los que han estado conmigo han sido mis peores enemigos. Yo me sentaba con ellos en la mesa y ellos se convirtieron en mis grandes enemigos. Entonces yo no puedo tener esa clase de confianza, yo no puedo defender este tipo de fe. Yo tengo que defender la fe. Es de aquellos que Dios los trata y que en el transcurso de la prueba van creciendo, porque eso les desarrolla la fe. Esta fe que estamos hablando de este versículo es tan importante porque la fe que no ama ni obedece a Cristo con sinceridad, ni muestra el verdadero interés por la obra de Dios, ni le opone resistencia al pecado y al mundo, pues quiere decir que ésta no está llevando los requisitos de una fe salvadora, ni que está comprometido con un nacimiento de una nueva criatura, ni está comprometido con una fe restauradora, sino es una fe vana, que solamente se habla de fe, pero que no se practica como es la fe. Por eso este versículo vale la pena volverlo a compartir, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era una medida de destacar, de señalar y de marcar al pueblo que era creyente. Cuando la persona no se circuncidaba, pues prácticamente estaba dándole una espalda a su fe. Pero a través de la fe,
Ya la circuncisión no tenía ningún valor y la incircuncisión tampoco, sino es la fe. Pero la fe tiene que ser movida por el amor. Por ejemplo, yo amo a mi pueblo, yo los quiero mucho. Pero ¿cuál es mi deseo más vehemente y cuál es mi deseo más fuerte? ¡Que crezcan! Yo no quiero enanos en la fe, que mañana un poco de voltearepas, que no saben ni para dónde van y que no saben qué es lo que quieren y que no saben ni siquiera cuál es la mano izquierda ni la derecha. Entonces el Señor, cuando comienza a desarrollarnos la fe, a enseñarnos la fe y a actuar detrás de la fe, podemos decir que estamos aprendiendo, que estamos creciendo y que estamos madurando. Entonces vamos a estar más confiados, vamos a estar más seguros, porque ya Dios nos está enseñando lo que ya sabemos mediante la palabra. Los que permanecen sin cambio, las funciones que Dios les asignó en la unidad conyugal y en todo el ámbito de la sociedad, estas personas están obrando sin fe. Porque si yo amo, yo estorbo el pecado. Si yo amo, yo estoy de acuerdo en el nacimiento de una nueva criatura. Yo estoy de acuerdo que se debe uno de esforzar y trabajar, porque es necesario. Entonces, todo esto es parte de la fundamentación de todo lo relacionado con una fe. El Señor me traía este mensaje para las horas de la tarde, porque todos lo necesitamos, incluso yo. Yo lo necesito. Mi querido oyente, tú lo necesitas. Tú, mi hermanita, lo necesitas. Tú, mi hermano, lo necesitas. Cuando vienen las pruebas, nos traen dificultad, claro, porque tenemos que sostenernos por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el camino? Debemos de tomar en cuenta que debemos cogernos de la manito y apoyarnos unos a la otra. ¿Cuál es el apoyo? Mi hermanito, dependamos de Dios. Si Dios nos dice hagamos esto, hagámoslo. No vayan a tomar el ejemplo por ahí que están diciendo muchos. Ustedes no se preocupen, ustedes no dependan tanto de esas cosas. Al contrario, ahora es cuando más lo necesitamos. Porque el justo por la fe vive. El Espíritu Santo actúa a través de nuestra fe. El Espíritu Santo no puede actuar si no hay fe. Usted recuerda cuando Felipe le dijo, sal de ahí y ve y camina por el desierto. Él tenía que, un momentico, Señor, muéstrame por qué la Biblia, por qué tengo que caminar por el desierto. No, él no tuvo que poner problemas, ni tuvo que decir cosas, sino solamente obedeció. Y salió caminando por el lado, por donde va el desierto, para que Dios pudiera cumplir el propósito de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra, pero Pablo no podía negarse porque Cristo lo había predicado. En el capítulo 4 del libro de San Mateo, versículo 13, ¿qué le dijo el Señor? Y miremos, y ahí comprendemos lo que es verdaderamente una doctrina sana y una doctrina correcta. ¿Qué le dijo el Señor en el 4:13? El Señor le dijo lo siguiente, Él lo habló, es en el 4:23. En el 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas a ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todos los enfermos y toda dolencia. Él estaba enseñando y él decía, y eso lo transcribió directamente San Mateo en el capítulo 28, y les dijo, y de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que crean serán salvos. Pero aquí en este caso, lo que hizo fue creer
y aceptar la palabra del Espíritu Santo. Esto es una palabra. Es todos los que son guiados por el Espíritu Santo que son hijos de Dios. Porque esto lo habla la Biblia, eso lo dice en el libro de los Romanos 8:14. Y esto es un mandamiento, que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que nosotros hay cosas que las podemos recibir, pero tenemos que obedecerlas, porque no están escritas en la palabra, sino que es el Espíritu Santo quien nos habla y es el que nos aconseja lo que debemos hacer. Que como yo di la enseñanza pasada, en el domingo pasado, que somos engañados, claro que sí, en la primera de Juan dice sí, pero eso ya es responsabilidad del creyente, eso no tiene nada que ver Dios. Si yo doy lugar y si yo no hago lo correcto, pues entonces yo soy víctima de mi propio invento. Si yo me tomo una medicina mala, yo en lugar de tomarme algo que me trae un parabién y me va a ayudar para mi organismo y me tomo un veneno, pues indudable que yo mismo me mato. Entonces, no se trata de temerle, sino de hacer las cosas bien. Y nosotros cuando hacemos las cosas bien, no tenemos por qué negar la preciosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es verdad, el Espíritu Santo es una realidad y eso nos ayuda a nosotros a estar fortalecidos con el poder de su fuerza. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en el sentido indicado, cuando nosotros tomamos la fe, cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos ubicamos en lo correcto de la vida, cuando tomamos en cuenta los principios establecidos en la palabra, podemos decir que estamos cumpliendo una fe salvadora. Entonces, ¿en qué termina? Que nosotros debemos de tener mucho cuidado para siempre seguir atentos y seguir comprendiendo que la palabra de Dios siempre nos dará a nosotros medidas, instrucciones necesarias para vivir con la fe en Cristo. Pero ¿qué es la vivencia y qué es la fe en Cristo? Pongamos atención. Vamos a participar en algunos versículos que es tener la fe en Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la fe en Cristo. Pero hay que creer en Cristo. Pero creer en Cristo no es creer que Cristo salva, sino es creer en que Él tiene una serie de normas, una serie de mandamientos, una serie de ordenanzas, que yo estoy dispuesto a cumplirlas porque son buenas, porque son saludables, porque me ayudan en mi entorno, porque me ayudan en mi vida social, porque me ayudan en mi vida de trabajo, porque me ayudan en mi vida comunal, y que esto me da a mi testimonio de que defiendo el bien y la honra y los demás defienden la mía, y en ese contexto lo que yo estoy haciendo es bueno porque mi fe está puesta en Cristo. En el libro de San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando yo creo que el Señor Jesucristo es el que guía mi vida, que Él es el que juzga, Él es el que castiga, entonces yo ya no tengo ninguna dificultad para ponerme a traerle dificultades al prójimo, diciéndoles, es que yo me voy a cobrar con mis manos, yo los voy a tratar de doblegar con mis manos. A mí me pueden decir, a mí me puede pensar un hombre y me puede decir, yo le voy a ir a usted duro, pero usted tiene que respetarme. Yo le digo mi respeto como persona, claro que sí. Pero si tú crees que me va a imponer por la violencia, que mi fe sea afectada, haga lo que se le venga en gana, porque definitivamente yo no me rindo. Porque la fe en Cristo, a mí nadie me la puede sacar de mi vida. Ni a los puños, ni a los golpes, ni a las groserías, ni a los tribunales. Porque uno tiene que tener convicción, porque todo es en Cristo Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 11:25, y le dijo Dios, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Sí, yo estoy muerto, pero no es el que murió en la carne, es el que murió en el pecado, el que está completamente poseído por el pecado, el que lleva una vida pecaminosa, el que está transgrediendo permanentemente las normas de Dios. Si yo creo en Cristo, inmediatamente mi vida tendrá un viraje, tendrá un cambio, tendrá una alternancia de vida. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 46, yo la luz. He venido al mundo para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando yo tengo oscuridad, que no sé cuál es el camino, que todo lo que me pasa en mi vida, todo me perturba, todo me acaba, todo me desilusiona, todo me trae consecuencias, hasta de muerte, hasta de pérdidas materiales, hasta de pérdidas sentimentales, pérdidas económicas. Entonces Él viene, se me refleja la luz y me dice, es por esto y es por lo otro. Y llega a mí el entendimiento. Esto me ayuda a tener un cambio para que Dios pueda glorificarse en mi vida, porque Cristo es la luz. Y Él es el único que tiene la capacidad para sanar mis heridas, pero mis heridas de muerte, esas heridas que me trae el pecado, esa forma incorrecta de vivir. Y por eso, la fe en Cristo es muy importante. En el libro de San Juan 20:31, para estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. El nombre de Jesucristo es una institución, es una normatividad, es un cambio de vida. Es una excelente buena nueva de cambio y de circunstancias benéficas que nos traen a nosotros beneficios. En el libro de los Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero lo primero que tenemos que entender es que no es como se puede ver, porque ahí juega el papel la revelación del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, pero revelada por el Espíritu Santo. Porque generalmente, cuando una persona comienza a leer la Biblia sin el Espíritu Santo, pues le cuesta trabajo interpretarla. Le cuesta trabajo profundizarla, le cuesta trabajo entenderla. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable. El Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a bautizarlos para arrepentimiento. Yo vengo a bautizarlos a todos en el Espíritu Santo. Porque Él es el que a nosotros nos va a ayudar para la salvación. Es el que nos redarguye. Es el que nos instruye, es el que nos enseña, es el que nos consuela, es el que nos separa, es el que nos da a nosotros la posibilidad de la transformación para una vida eterna. Este versículo, como lo ven y lo escuchamos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, quiere decir, Jesucristo es una persona que Él se revela al mundo. Pero para tener un diálogo y un acercamiento con Él, es necesario confesarlo, es necesario hablarlo, es necesario aceptarlo. Cuando nosotros miramos la Biblia y nos proponen que es necesario tener un acercamiento a Cristo, en el libro de Apocalipsis nos enseña que si Él está cerca de nosotros, nosotros tenemos que abrirle la puerta. Pero la puerta que nosotros le abrimos es la del entendimiento. La puerta de nuestra conciencia, reconociendo de que lejos de Él nada podemos hacer. Que con Él tenemos una
gran posibilidad de vida eterna, que con Él tenemos un perdón de pecados, que con Él tenemos un abogado ante el Padre, que con Él tenemos un acercamiento maravilloso al reino del cielo, al reino de Dios. Ahí es cuando se dice que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, quiere decir que cuando yo estoy convencido de que yo estoy muerto espiritualmente, que si me muriera en este momento, que mis pecados inconfesos, que mis pecados que me han llevado a la fatalidad, que me han llevado a la desilusión, el daño que yo le he ocasionado a otros, el daño que he sido partícipe para otros y que nunca los he reconocido, en el momento que yo lo recibo a Él y creo que Él me perdona, que Él me reivindica, que Él me da el nacimiento de una nueva criatura, me levantó de los muertos. Porque me levantó de mis delitos y de mis pecados. Entonces, conclusión, hemos podido tener claro qué es vivir. Hemos tenido en cuenta que la fe en Cristo asegura la salvación. Pero esto todo se hace por la fe. Por la fe. Por la fe. Para nosotros entrar en la tierra prometida, como lo vimos al principio y ya sellando al final de nuestra enseñanza, las bendiciones de la tierra prometida, guardad, pues, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Cuando yo tomo los mandamientos y los pongo por obra, yo soy fortalecido para seguir peleando, para seguir renovando, para seguir cambiando. Y entréis en la posesión de la tierra cual pasáis para tomarla. Es muy similar a tomar la tierra de Dios, tomar la tierra de salvación, tomar la salvación, para que sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos, a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Las características de esta tierra eran muy promisorias, eran de una tierra muy fértil, era una tierra muy productiva, pero había que ganarla. No es como la gente piensa. Nosotros tenemos bendiciones en nuestra iglesia, claro que sí. Pero tenemos que ganarlo, mis queridos hermanos. No se trata de nosotros escuchar todo viento de marea, cualquier cosa que propongan, sino tener claridad acerca y preguntarle a Dios en una conexión permanente con Cristo para saber qué es lo que vamos a hacer y nosotros ganar la pelea. Esto no se trata de agarrarnos a puños, no se trata de nosotros estar en contiendas, ni en divisiones, ni en disensiones, sino estar en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios la dirección y siempre tener una buena voluntad obediente hacia los preceptos que Dios siempre nos estará demandando. Porque son buenos, porque traen consigo bendiciones muy grandes para la familia, para todos nuestros entornos, a donde nos movemos y de la forma como Dios nos permite vivir. También nos dice la palabra, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis
para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de las lluvias del cielo. La tierra la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nunca se detenga, mis queridos oyentes, de ofrecerle lo mejor para Dios, su trabajo, lo que haya que hacer. Así digan otros que eso no vale. Así digan otros que eso no le importa. Para nosotros sí debe de importar, porque nosotros lo hacemos de corazón para Él y recibiremos recompensa de Él. Estaremos seguros que Él nos bendecirá, que después de esta prueba vendrá un remanso, vendrá una calma y vendrá una gran dispensación. Algunas cosas cambiarán, pero dejemos que sea Dios el que lo haga. No lo hagamos nosotros con nuestras propias manos, porque si creemos que Dios es real y como lo acabamos de decir, hemos aceptado que Cristo es nuestro guía, entonces nosotros ¿para qué vamos a guiar a los demás? Dejemos que Él nos guíe, que guíe a nuestros hermanos y que me guíe a mí también. Y si dejamos que nuestro Maestro nos guíe, sabemos que vamos por el camino seguro, que esta honra tan maravillosa que ha puesto en nuestras manos, la vamos a ganar a través de la fe. Ahora podemos concluir, ahora podemos decir que nuestra fe es probada. Y como fue probada y fue dada a este hombre que ya conocemos y sabemos perfectamente que se llamó Moisés y que a él se le contó por justicia lo que se le contó a Abraham por medio de la fe, pues entonces hagámoslo, comprendámoslo, ganémoslo, defendámoslo y vivámoslo, porque este momento que estamos viviendo es muy importante para todos nosotros. Es muy importante para que el pueblo reflexione, para que el pueblo comprenda y todos nosotros nos unamos al unísono a través de la fe. Que la maravillosa obra de Jesucristo nos bendiga, que la obra de Jesucristo nos apoye, pero siempre dejando que sea Dios quien nos guíe, que sea Él que nos pone justo en el camino, que sea siempre Él el que endereza nuestras veredas, que sea Él el que señala nuestro camino, que sea Él el que verdaderamente nos propone el cambio de vida. Es Él el que verdaderamente es nuestro guiador. Yo pienso que cuando ya tomamos una decisión y permitimos que Él sea el que nos gobierne, Él nos conducirá a lo que nos dice el Salmo 23. El Salmo 23 nos dice lo siguiente, vamos a recordarnos, porque el Salmo 23 es un salmo maravilloso que nos lo entrega el Señor para recordar las promesas. ¿Y cómo lo podremos lograr? Pues creyendo. ¿Y cómo creemos? Pues porque para el que cree, todo le es posible. Miren lo que nos dice el Salmo 23. En estos días, el Señor me ha regalado este salmo y me parece tan bello y lo he creído tanto que es un regalo para todos los que creemos en su nombre. Hoy el Señor se lo regala a ustedes. Y dice lo siguiente: Jehová es mi pastor
nada me faltará. Pero tienes que creerlo, claro que sí. Si lo crees, es porque Él nos llevará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Cuando yo estoy fatigado, cuando estoy atribulado por las cosas de este mundo y porque Dios nos permite las afugias, pero también Él es nuestra esperanza de vida. Él también es nuestro descanso eterno. Él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir, Él nos va guiando, pero nos va llevando en paz por los caminos de las sendas de la veracidad, por las sendas que nos traerá a nosotros facilidad de tránsito y nos traerá facilidad de vía. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me enseñará cómo debo yo de comportarme equitativamente, correctamente, para llevar una vida sabia, que no me afecte, que no afecte a los demás, porque Dios me está hablando, porque Dios me está dirigiendo, porque Dios me está guiando. Y aunque ande en valle de sombra, de muerte, aunque me encuentre en un momento desprotegido, que me encuentre en un momento angustiado, que me encuentre en un momento desesperado, que me encuentre en un momento enclaustrado, esté desorientado, que esté angustiosamente perdido, no temeré. Y no temeré mal alguno, porque mi amado, el Señor, estará conmigo. Y estará conmigo, pues su autoridad, su apoyo, su autoridad y su apoyo me infundirán aliento. Así como Elías estuvo en el desierto cansado, exhausto, casi muerto, le dio capacidad para trasegar 40 días en ayuno, porque lo fortaleció y le infundió aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué me importa lo que los demás hagan a lo que los demás digan? Tengo alguien que está trabajando, que se está preocupando y que está preparando las cosas. Alabado, exaltado, bendecido es el nombre maravilloso de Dios. Quiero decirles, mis queridos hermanos, saludar a toda la audiencia que viaja para Latinoamérica, a Chile, a la lengua hispana en Brasil, Argentina, a México, al Perú, a todos aquellos por donde viajan estas ondas hercianas, a España, a los Estados Unidos, donde hay colonia y aquellos que entienden el idioma y lo pueden traducir, una bendición muy grande, a Colombia, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Medellín, Bogotá. Un abrazo fraternal, un abrazo de amigo, un abrazo de hermano. Para todos ustedes les habló su pastor y amigo, Laurentino López Aldana. Los amo. Que Dios me los bendiga. Amén.
Amén. Ya nos despedimos en la tarde de hoy. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por darnos la oportunidad de compartir esta maravillosa enseñanza. Nos encontraremos de nuevo con toda la audiencia en el transcurso de la semana, con toda la programación habitual. Y si así Dios lo permite, de hoy en 8 días nos encontraremos nuevamente para compartir las riquezas espirituales a través del culto online en horas de la mañana y el culto online en horas de la tarde. Muchas gracias por la sintonía. Recuerde que estamos en redes sociales como Facebook y Twitter. Allí nos encontramos en estas redes sociales como Encamíname Radio y @EncamínameR. En plataformas de streaming como Spotify estamos como Encamíname Radio, y en la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que dejen allí sus preguntas, inquietudes, peticiones de oración y podamos participar de todas estas riquezas espirituales juntos. Nos encontramos de nuevo hasta la próxima emisión, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.